Estamos en un capítulo más de Backup Marketing. Mi nombre es Adrián Morazán y hoy me acompaña Diego Umaña de Ritza. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, y vos, Adrián, muchas gracias por invitarme. No, de verdad que es un gusto. Diego, hablemos de todo, ¿verdad? De innovación, de empresa, de tecnología. Contanos de Ritza, ¿cómo empieza esa empresa? Claro que sí. Bueno, Ritza es una empresa dedicada a brindar soluciones para equipos de andenes industriales y puertas rápidas. Eso es básicamente lo que hacemos ahora. ¿Por qué digo ahora? Porque Ritza nació como una empresa dedicada a la refrigeración industrial. Es un área que me apasiona, siempre me apasionó mucho. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Refrigeración industrial? Ya te voy a contar. Cuando decidí emprender, eso fue aproximadamente hace 11 años, quise seguir la línea de lo que venía trabajando y lo que conocía, que era la parte de refrigeración industrial. Cuando empecé a darle servicio a ciertos equipos, me di cuenta de que habían otros equipos involucrados en el entorno de la parte de refrigeración, y eran estos equipos para andenes, ¿verdad? Una vez que llegas y montas el equipo de refrigeración, del sistema completo, el cuarto frío, las paredes, el panel, las puertas, ocupas un andén de carga refrigerado, claro, que es donde están los equipos que actualmente vendemos. Ahí fueron como los primeros acercamientos a estos equipos, ¿verdad? Poco a poco el negocio fue dando un poco de giro, ¿verdad? Porque el mismo negocio me fue llevando a darle servicio más a este otro tipo de equipos de los andenes y de las puertas rápidas, más que a los equipos de refrigeración industrial. ¿Vos viste la necesidad? Sí, claro. Es que ofrecíamos mucha refrigeración y los clientes me decían, pero ¿y me puedes también dar mantenimiento a estos equipos? Entonces vimos una oportunidad y empezamos a aprovecharla. Poco a poco me di cuenta de que solamente estábamos dando servicio, pero no teníamos ninguna marca de representación, no estábamos vendiendo los equipos como tal. Entonces ahí fue donde dije, bueno, ¿y qué pasa si lo hacemos? ¿Verdad? Empecé a tocar algunas puertas en Estados Unidos, en China, en Europa, y al día de hoy ya tenemos la representación de 3, 4 marcas, tenemos un par de marcas nuestras y somos distribuidores también de 2, 3 marcas diferentes en esa línea de los equipos de andén. Qué interesante, Diego, cómo lograste reconocer la necesidad del cliente, porque muchas veces vemos el error en pequeñas y en grandes compañías cuando tienen un producto y lo quieren vender a un mercado y más bien no han hecho eso que hiciste vos, decir, no, ¿qué necesita el mercado? ¿Qué está necesitando este cliente? Y vos más bien dijiste, no, vamos a conseguir lo que el cliente necesita y vamos a vender eso. Sí, correcto. Vieras que tengo una mentora muy buena, ella me encanta, se llama Margarita Pasos. Claro. Y Margarita siempre dice, el mejor vendedor no es el que más habla, es el que más pregunta, ¿verdad? Claro. Si quieres vender, no tienes que hablar tanto, tienes mejor que ir a preguntar qué necesita tu cliente, totalmente, a dónde están las oportunidades, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que hemos venido haciendo y eso es lo que de vez en cuando uno como dueño de negocio a veces se mete mucho en la operatividad del negocio y de vez en cuando hay que hacer una pausa y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Voy por la línea correcta? Mejor voy a ir y ver que las necesidades verdaderamente estén siendo abarcadas con lo que yo estoy dando y no simplemente este es mi producto, voy a ir a ver cómo lo vendo, ¿verdad? Y tal vez no tenemos un mercado para eso. Ahorita en Costa Rica me parece que hay un mercado muy interesante en muchas áreas, la industria médico-farmacéutica, que es una de las áreas más importantes que atendemos, el sector alimenticio. ¿Y de Costa Rica? Sí, desde luego, o sea, la inversión la inversión extranjera que está viniendo a Costa Rica, tenemos cualquier cantidad de zonas francas, la zona de Grecia que se está llenando de parques industriales, de zonas francas. O sea, ahí es donde uno tiene que ver la oportunidad y decir, bueno, ¿qué estamos ofreciendo? Verdaderamente lo que estamos ofreciendo se ajusta al mercado que hay en Costa Rica, ¿verdad? O estoy pues con un producto que tal vez no he hecho un estudio de mercado a ver si verdaderamente lo puedo colocar. Sí, no, como dijiste vos, preguntarle al cliente para realmente saber, porque al final de cuentas es la mejor forma. Después de 11 años, ¿verdad? Como nos contaste, Ritza era una cosa y ahora, en esencia, ya nos contaste qué hace, pero digamos, ¿cuál es su realidad hoy en día de Ritza? Ok, actualmente, como te dije, ofrecemos soluciones para ciertas industrias en el área de los andenes de carga, en el área de logística. Vendemos puertas especiales, puertas cortafuego, puertas de lona, arrollables, puertas especiales, ciertas soluciones diferentes
que pueden marcar un poquito la diferencia de cómo se está trabajando los equipos en el área de los andenes y en el área logística. Te voy a dar un ejemplo. Hace poquito tuvimos un caso de éxito. Un cliente tenía una necesidad importante porque los equipos estaban siendo mal utilizados por parte de los operarios. Llegaban y levantaban la rampa niveladora sin haber levantado el portón, entonces eso daña el portón, claro, ¿verdad? O el camión llega y entra a la bahía de carga y tienes tal vez el sello inflable, que es uno de los equipos de los andenes inflado, entonces el camión se lleva a la manga. Entonces vimos la necesidad de automatizar todo el sistema de llegada y de salida de los camiones para que los equipos tuvieran una secuencia lógica de operación. Entonces, por ejemplo, no puedes inflar el sello inflable hasta que ya el camión esté atracado en la bahía. No puedes levantar el nivelador hasta que el portón esté arriba. Y eso no lo hacemos con carteles que le digan a la gente, no puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, sino que lo hacemos con una integración de control eléctrico dentro del panel de control principal que no te permite pasar a un punto sin haber terminado otro. Entonces, eso es lo que venimos ofreciéndole a los clientes, aparte de obviamente todos los equipos que necesiten, ofrecemos esta solución completa. Aquí en porque no es solo vender el producto, ¿verdad? Porque aquí hay un tema muy interesante y es que la tecnología de punta, ¿verdad? El adquirir una tecnología de punta no quiere decir que yo sé usar esa tecnología de punta. Así es. ¿Verdad? Ese es el gran problema, ¿verdad? Yo lo puedo comprar, pero mi equipo lo conoce, toda la cadena de personas que, digamos, que intervienen, porque a veces incluso pasa mucho también en zona franca y todo eso demás, que hay una empresa que es dueña, otra empresa que lo administra, otra empresa que es la que está en el lugar. Son muchas personas las que intervienen en el proceso, ¿verdad? Sí, correcto. Eso que decís es muy importante, la parte de la cultura. Y una capacitación post-venta es muy importante, ¿verdad? Porque no puedes llegar y ponerle los equipos a la gente y decirle, bueno, ahora sí, a ver cómo los opera, ¿verdad? Pues hay que ir y decirle a la gente, bueno, ¿cómo se llama este equipo? ¿Cómo funciona este equipo? ¿Cómo lo vas a operar? Entonces eso es parte de la entrega sí, Diego, nuestra. Está siendo usted muy profesional, porque muchas veces yo sí he escuchado a la gente que dice, a mí me contrataron para poner el equipo, ahí está el equipo, ¿verdad? Y eso se escucha más comúnmente de lo que uno cree, ¿verdad? La gente dice, pensemos en otros equipos, ¿verdad? Cámaras, iluminación, la gente dice, puesto. Y eso yo creo que, eso que estás diciendo vos, yo creo que es lo que separa a la empresa de calidad, la que da un paso más allá, de la empresa que simplemente se conforma con cumplir el mínimo. Claro, bueno, me halagas mucho, de verdad que tratamos de dar esa milla extra siempre, ¿verdad? Con las entregas de los proyectos hacemos una capacitación post-entrega, donde se le entrega al cliente toda la documentación de los equipos que incorporó, digamos, en su proyecto. Y obviamente siempre tenemos un servicio postventa que está ahí disponible para cuando el cliente lo necesite. Es parte de ese valor agregado que tratamos de ofrecer a nuestros clientes. Cuando vos decís puertas especializadas, contanos para qué industrias y cuál es el ejemplo de ese tipo de puertas. Claro. Hay puertas para todo tipo. Vos sabes que hay muchísimo tipo de industria y en cada industria hay muchas aplicaciones distintas. Tenemos puertas para cuartos fríos, cuartos de congelado, para zonas secas, áreas logísticas de tránsito rápido. Tenemos la puerta más rápida del mercado actualmente es la de Faflex STR. Nosotros somos representante de Faflex, entonces es la puerta más rápida que hay en el mercado en este momento. Es una puerta para cuando tienes una logística de entrada y salida de montacargas muy ágil, y es la puerta que más presión de aire soporta. Eso es otra aplicación especial, ¿verdad? En las zonas francas hay mucho cuarto limpio. Claro. El cuarto limpio recibe cierta presión de aire para evitar que entren partículas de polvo. Entonces eso hace que se inflen las puertas cuando las tienes ahí. Entonces hay puertas especiales para soportar esa presión positiva. Entonces hay de todo. Claro, es el único elemento flexible, la puerta. Todo lo demás es concreto y la puerta es el único cosa que se mueve, y claro, la que aguanta toda la presión. Exacto, entonces ocupas una puerta que sea capaz de soportar esa presión, ¿verdad? Mucho en la industria médica se mide cuántas partículas es lo máximo que permites dentro de un cuarto limpio y cuánto es la permeabilidad máxima que puedes tener. Hay puertas que ya tienen sus certificaciones ISO que las certifican para ese tipo de aplicaciones. Nosotros tenemos esas puertas. También vendemos puertas arrollables cortafuego, ¿verdad?
Hace poco hicimos un proyecto muy interesante en Sabana. Realmente se salía un poco del tipo de puerta que vendemos, pero eran unas puertas tipo acordeón, corredizas, cortafuego. Fue un proyecto muy, muy interesante y ahí están las puertas funcionando perfecto. Pero sí, básicamente esas son como las aplicaciones de nuestras puertas, aparte de las puertas que utilizamos para los andenes de carga. Y me imagino que en el sector alimenticio también. Ah, sí, desde luego. Porque conozco el caso de una empresa que produce alimentos sin gluten, ¿verdad? Entonces una partícula de gluten que entre contamina ya todos los productos. Entonces el tema ¿verdad? De separar una cosa de otra, me imagino que es parte de lo que estas puertas solucionan. Desde luego, separaciones de área es una de las áreas, es una de las aplicaciones más simples realmente que hay. Pero a veces los operarios, vamos a ver, cuando hay una puerta común y corriente que no sea automática, tal vez el operario tiene que bajarse del montacargas, abrir la puerta, volverse a subir al montacargas y cuando ya está al otro lado, a veces pues no se bajan a nuevamente cerrar la puerta porque tal vez la logística es rápida y todo ese tiempo que permaneció la puerta abierta es un foco de contaminación. Claro. Entonces por eso tratamos de asegurar la mayor automatización en las puertas que ofrecemos. Tratamos de recomendarle al cliente que estén abiertas el menor tiempo posible. Incluso se le pueden poner... la parte de automatización me encanta, me gusta muchísimo, el control eléctrico me apasiona, entonces tratamos de integrarle diferentes soluciones al panel de control, que si la puerta está abierta a cierto tiempo, entonces que se encienda una luz estroboscópica, una sirena, lo que sea, entonces eso también alerta bastante. Estamos claros, acabas de dar un ejemplo muy importante. La persona que viene con el vehículo, ¿verdad? Para dejar, posiblemente ni es de la empresa, es de otra empresa, y de pronto su trabajo es llegar a dejar el producto, no tener esos cuidados, ¿verdad? Ahí donde la automatización supera al ser humano, porque la automatización dice, no me importa si esto, yo tengo que cumplir esta regla, ¿verdad? Exacto. La automatización vino a cambiar mucho la manera como se maneja el sector, ¿verdad? Ya no es un lujo, sino que es una necesidad verdaderamente. O sea, se necesita que hayan ciertos controles automáticos para que verdaderamente las industrias operen como debe ser, ¿verdad? Para evitar el control de plagas y el control de temperatura. He visto que son de las dos áreas más críticas que se requiere controlar en la industria, y para poder controlarla como debe ser, definitivamente necesitas equipos automatizados. Y definitivamente, si Costa Rica quiere seguir compitiendo a nivel internacional, tenemos que tener esos mismos estándares de calidad. Así es, correcto. Diego, contanos un poquito a nivel de distribución nacional, ¿hasta dónde llega el alcance de Ritza? Bueno, manejamos todo el sector realmente, o sea, atendemos más en el área metropolitana. Nuestro centro de operaciones está en la Garita de Alajuela, pero atendemos todo el país. Hace poco terminamos un proyecto en Peñas Blancas. Ahí instalamos todos los equipos de andén del nuevo puesto fronterizo de Peñas Blancas. También tuvimos una experiencia con 20 niveladores en Limón. Ahí fue un proyecto bastante interesante, fueron 20 niveladores de andén. Entonces, pues te puedo decir que andamos por todo lado, claro. Adrián. Sí. Nuestro foco, como te digo, es acá, el área metropolitana. Atendemos más industria médica, tenemos más zona franca y como vos sabés, ellas se encuentran más en este sector, pero no, realmente atendemos todo el país. Excelente. Diego, vamos a ir a una pausa, pero cuando volvamos, hablarnos de esta innovación, ¿verdad? Cómo ha ido cambiando el mercado alrededor de ese sector tan específico. Estamos en Baco Marketing con Diego, que nos está hablando de Ritza, una empresa innovadora en el sector de puertas especializadas. Ya regresamos. Estamos de regreso en Baco Marketing hablando con Diego. Diego, contanos algo muy importante. En un sector tan competitivo como el sector industrial, ¿verdad? Porque en Costa Rica, si bien tenemos la realidad de que nos conocen mucho por todos los dispositivos médicos y demás, y es un tema muy importante, hay competencia. ¿Por qué Ritza? ¿Cuál es el diferenciador o los beneficios que tiene Ritza versus sus competidores que hace que hayan hecho estos proyectos tan interesantes como el que me contabas ahora? Claro, Adrián. Yo pensaría que la tecnología que utilizamos, ¿verdad? Los sistemas de automatización que nosotros utilizamos realmente son de última punta. Básicamente tratamos de enfocarnos en esa necesidad que hemos
evidenciado, porque vamos a ver, equipos de andén han habido un montón durante muchos años, desde que yo comencé a trabajar hace 15, 16 años, he visto los equipos donde están instalados, pero siempre se han visto como equipos independientes, equipos individuales. Ahora hemos tratado de integrar todos como dentro de un cerebro que se encargue de automatizar la secuencia de que los equipos, para facilitarle al usuario y para poder proteger al equipo como tal. Entonces yo pensaría que eso es uno de lo que más nos ha potenciado, ¿verdad? En las zonas francas, en la industria médica. Ahí el tema de seguridad ocupacional es muy crítico, ¿verdad? Entonces tenemos ciertos equipos que hemos ido incursionando también, como son los restrictores vehiculares. Es un equipo que no permite que el tráiler salga de la bahía si no ha sido completamente descargado y hay un semáforo que indica que ya puede moverse. Ese tipo de tecnologías antes no las veías. Nosotros hemos venido incorporándolas, hemos venido ofreciéndoselas a la industria. Que evitan accidentes que no solo cuestan vidas, sino que además recursos por montones, ¿verdad? Claro, claro. O sea, si estás cargando un contenedor y el chofer se va, imagínate el impacto que puede tener no solo el golpe del montacargas, sino la persona que va a subir al montacargas, ¿verdad? Eso es un problema grave en seguridad ocupacional. Entonces hemos venido automatizando todo eso. Creo que el servicio postventa nos caracteriza. Los clientes que empiezan a trabajar con nosotros usualmente se quedan con nosotros. Les gusta el tiempo de respuesta que tenemos. Hemos tratado de no solamente decirle al cliente, voy a contar con nosotros y después ven y le damos una palmadita, sino que ellos verdaderamente ven que tenemos el personal capacitado, tenemos el personal disponible, tenemos el personal con todos los cursos que se requieren, porque Adrián, cada vez es más exigente el sector. Claro. O sea, los muchachos... No, justamente por eso, porque la tecnología de punta, sobre todo, es exigente. Exacto, exacto. Y las empresas como tal, o sea, para llegar a trabajar y dar tu servicio en una empresa de una zona franca, una empresa de industria médica, farmacia, industria alimenticia, almacén logístico, cada vez se ha puesto más y más exigente por temas de seguridad ocupacional. Entonces, ¿qué pasa? Tus técnicos tienen que tener cursos de altura, cursos de trabajos en caliente, cursos de manipulación de energía eléctrica. Tienen que tener el curso para poder asistir a esa empresa. Entonces, pues los muchachos de nosotros tienen todo. Tenemos un departamento que se encarga únicamente de eso, ¿verdad? De asegurarse que todos tengan todo al día para poder estar siempre disponibles para cuando nuestros clientes lo necesitan. Y a nivel de competencia directa, ¿qué proyecto o qué testimonio, qué experiencia puedes contarnos de Ritza con respecto a uno de tus clientes que vos digas, esto fue la joya de la corona, esto fue un proyectazo que nos adjudicamos? Sí, sí, claro. Bueno, hace poco venimos terminando un proyecto en Zona Franca Coyol. No puedo decirte el nombre del cliente por un tema de confidencialidad, pero usualmente hemos instalado un nivelador con una puerta, los automatizamos, o un restrictor con un nivelador. En este caso el proyecto fue completo, o sea, restrictor vehicular, rampa niveladora, puerta seccional, sello inflable, cortina de aire, semáforo. Entonces instalamos el proyecto completo de 29 puestos de andén. Wow. Fue bastante grande. Y todo automatizado, todo con una secuencia lógica. Entonces, aparte de que protegemos al usuario, protegemos al equipo. Claro, eso es invertir a futuro. Diego, antes de que se nos acabe el podcast, ¿cómo te contacta o cómo puede contactar las personas que ven esto a Ritza? Claro, bueno, nuestro centro de operaciones está en la Garita de Alajuela, pero tenemos varios canales de atención. Pueden llamarnos al teléfono 24 33 45 45 en horario regular, de lunes a viernes, de 7:30 a 5 de la tarde, o al correo ventas@ritza.co.cr. El número que dije antes también es un número de WhatsApp. Entonces también nos pueden contactar por WhatsApp, nos pueden contactar en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn. Entonces, pues ahora es muy difícil no contactarlo uno. Directamente, Diego, muy bien. Diego, y contanos un poquito de la experiencia del proceso de onboarding. O sea, una persona y las empresas, obviamente, esto nace de la necesidad interna, ¿verdad? La empresa sabe que necesita de este tipo, contacta con ustedes. ¿Cómo se va desarrollando esto hasta que ya el proyecto está por entregar? Claro, bueno, lo primero que hacemos es preguntar, como te dije antes, ¿verdad? O sea, primero empezamos a evaluar cuál es la necesidad del cliente. Ese es el primer paso. A veces los clientes, y esto es muy común, nos llaman y nos dicen exactamente qué necesitan, ¿verdad? Pero
ya uno por experiencia sabe que a veces el cliente no está tan claro de lo que realmente necesita. Cree que necesita. Exacto. Entonces, cuando empezamos a hacer preguntas, vamos llevando al cliente a un punto donde ellos mismos se dan cuenta de que posiblemente hay otras alternativas que pueden resolver mejor su problema. Ahí es donde comenzamos y empezamos a evaluar ciertas alternativas hasta que logramos llegar a la conclusión de cuál es el equipo, el producto, el servicio que más requieren. Y ahí empieza la parte del proceso de cotización. También participamos en licitaciones, usualmente trabajamos más en licitaciones privadas. Le trabajamos mucho a las constructoras de este país, trabajamos prácticamente con todas las constructoras. A veces los clientes finales les gustan los proyectos llave en mano y para eso contratan un contratista general, que usualmente es una constructora. Bueno, trabajamos... ¿Qué los incluye a ustedes? ¿Qué nos incluye a nosotros? Entonces, ese es como más o menos el cómo abordamos ahí ciertas situaciones. Exactamente. Y a nivel de innovación, ¿hacia dónde crees que va la industria? Tu industria exactamente, de todo ese sector en Costa Rica en los próximos años, ¿cómo la ves? Bueno, yo veo que la inversión extranjera está cada vez más fuerte, Adrián. Como te dije, la zona de Grecia, cada vez hay más y más zonas francas, cada vez hay más parques industriales, cada vez la manera como se hacen las cosas es diferente. Más pro. Sí, claro. O sea, hace 20 años las exigencias que tenían las empresas de este país no eran las mismas que tienen hoy, que son empresas que vienen del extranjero con arquitecturas europeas, arquitecturas norteamericanas, con sus propios ingenieros, sus propios diseñadores, vienen de copiar cosas que ya les han dado resultado en otros países y que aquí ni siquiera se conocen y que vienen a exigir que acá su empresa se haga igual que como se hizo en Dinamarca, como se hizo en Estados Unidos, en Canadá. Entonces ahí es donde hay mucha oportunidad y ahí es donde nos gusta entrar, nos gustan esos retos y le decimos, bueno, díganos qué trae, qué tiene. ¿Qué necesita para llegar a ese punto? Para nosotros ver qué podemos ofrecerle y empezar a buscarlo. ¿Verdad? Totalmente. Digo, ¿a qué crees que se deba el éxito de Ritza? Qué buena pregunta, Adrián. Creo que la perseverancia, ¿verdad?, es una de las cosas principales. En algún momento solamente ofrecíamos servicios, esto sí es un asunto más técnico tal vez, pero cuando empezamos a ofrecer el paquete completo al cliente, que ya integrábamos tanto el servicio de instalación, el servicio postventa y el equipo como tal, yo creo que la cosa empezó a mejorar bastante. Ahí fue donde logramos empezar a tocar algunas puertas para que ciertas marcas pues nos dieran pelota para empezar a trabajar acá en el país. Empezamos a representarlas, otras marcas nada más las distribuimos. Como te dije, tenemos nuestras propias marcas y tratamos de ofrecerle al cliente el paquete completo, ¿verdad? Claro. O sea, un proyecto llave en mano. Ese es como lo que nos gusta ofrecerle al cliente. ¿Cómo se siente? Por un lado tenés el cliente, por otro lado tenés el proveedor, ¿verdad? Estar en este negocio, estar en medio de dos mundos, hay que quedarle bien a ambos lados. Exactamente, y hay que ser un traductor, Adrián. Es muy interesante que eso que decís. Me pasó algo con un proveedor, el proveedor le compré un equipo y me lo envió. Cuando llegó acá, me di cuenta que sí, era lo que yo le estaba pidiendo, pero era muy tropicalizado al país de origen, ¿verdad? No. Entonces vi que no era algo que se podía vender en Costa Rica. No, los ticos no estábamos como acostumbrados a ese tipo de producto. Claro. Sí, y tal vez ni en buen ni en mal sentido, simplemente era diferente. No era que venía con mucha tecnología, simplemente era diferente, ¿verdad? Entonces tuve que pedirle algunos cambios con el fin de poder tropicalizar el producto y poder venderlo acá. Entonces, bueno, para no cansarte con el cuento, hasta el quinto equipo que llegó a Costa Rica nos dimos cuenta que ya habíamos logrado tener un producto que se podía vender en Costa Rica y que se podía comercializar. Entonces, de ahí, eso es parte de los retos que tiene uno como contratista, ¿verdad? Tenés que ser como un traductor de lo que trae el proveedor contra lo que voy a ofrecer en mi país, ¿verdad? Y verdaderamente asegurarse que sea un equipo que se acople al país y si no, pues toca tropicalizarlo. Dicen que quienes van a dominar el mercado son quienes puedan hacer esa traducción, justamente porque hoy en día las grandes industrias, las grandes empresas tienen necesidades, los proveedores, y calzarlos no siempre es fácil. O sea, dicen de hecho que quienes son las empresas que pueden hacer ese acople, digamos, entre ayudar a los gobiernos y a las empresas, porque exactamente como dijiste, las empresas y los gobiernos no siempre tienen claro qué es lo que quieren, o de pronto
¿verdad? Como decía Henry Ford, a mí si me hubieran dicho, necesitamos caballos más rápidos, nunca hubiera hecho el automóvil, ¿verdad? De pronto la empresa te dice, no, yo necesito esto, y ahí es donde empieza Ritza y dice, no, usted no necesita eso, usted en realidad lo que necesita es esto, ¿verdad? Y eso es como cuando uno habla con ChatGPT, tiene que hacerle bien el prompt para que no le diga cualquier tontera. Y es un trabajo sumamente importante estar entre esos dos mundos, ¿verdad? Exacto. A veces me ha tocado que un cliente me dice, mira, es que quiero poner una puerta acá, pero ¿qué tipo de puerta puedo poner? Tiene que tener esta característica y esta otra. Obviamente, el cliente no sabe qué producto tiene el proveedor. Eso lo sé yo, ¿verdad? Entonces es una labor de constantemente estar revisando la información que nos envían los proveedores, estarnos educando un poquito más en todas las tecnologías nuevas que existen y poder decirle al cliente, bueno, con todo lo que usted me acaba de decir, ¿qué necesita? Tenemos una o varias opciones que se acoplan a lo que usted necesita. Y usted le ve la cara de alivio al cliente, claro, ¿verdad? Porque él dice, bueno, qué dicha que hay un producto que se acomoda a lo que yo necesito. A veces los clientes no saben lo que necesitan, como te decía, o no lo tienen claro porque no saben qué hay en el mercado. No saben ni siquiera si existe. Exactamente, exactamente. Entonces cuando le dices a un cliente, mira, no te preocupes, no ocupas una puerta con los marcos de hierro galvanizado para tu cuarto limpio, pueden ser en acero inoxidable porque existe una puerta que se le pueden poner los marcos en acero inoxidable, los clientes respiran y dicen, bueno, qué dicha, porque yo el hierro galvanizado, por ejemplo, no lo puedo meter en ese tipo de cuarto limpio. Pero los clientes no lo saben, ¿verdad? Entonces esa traducción que yo te digo que hago entre el proveedor y el cliente, entonces uno trata como de acomodar las ideas y acoplar el equipo para lo que el cliente necesita. ¿Qué pasa cuando llegas a un lugar, a una empresa, y de pronto no tienen la infraestructura, ya no la parte puerta, sino la infraestructura para recibir esa puerta? ¿Les ha pasado? Porque a veces los edificios están antes de las puertas, ¿verdad? De hecho, bueno, siempre hay planos, Adrián, ¿verdad? Como te dije, participamos desde la licitación, usualmente de parte de las desarrolladoras o las empresas constructoras nos llegan los planos y nos dicen qué necesitan, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a haber ahí y cuál es el tipo de equipo que necesitan? No, pero yo me refería a proyectos, a instalaciones antiguas que ahora quieren incluir esas puertas. Ah, ok, sí, es todo un desafío, porque a veces no reúnen las condiciones para tal vez los equipos que nosotros Costa Rica hay empresas de más de 50 años, por ejemplo. Sí. Sin embargo, empresas tan viejas a veces es fácil porque casi todo antes se construía en concreto, ¿verdad? Era muy difícil ver paredes livianas y todo, entonces tenés edificios macizos, claro, ¿verdad? O algunos que más bien ya hay que botarlos porque están terribles. Pero vieras que nos ha pasado tal vez un par de veces, Adrián, por suerte no ha sido la media, ¿verdad? Pero usualmente creo que tratamos de dejarle bien claro al cliente cuáles son los requisitos que se necesitan para poder instalar ese tipo de equipo y usualmente lo logramos. Claro. Diego, el tiempo vuela, se nos ha acabado, así que muchísimas gracias por toda tu experiencia, por todo lo que nos contaste. Esperamos que Ritza en los próximos años siga creciendo tanto como lo ha hecho hasta ahora y que no sea la última vez que te veamos por acá. Excelente. Adrián, muchas gracias por invitarme y muchas gracias cuando sea. Aquí estamos en Baco Marketing una vez más con Diego de Ritza hablando de tecnología. Muchas gracias.